Muchas bendiciones. Quiero hablarle un poquito sobre el tema del diezmo, ya que es una pregunta que es frecuente y recurrente, especialmente en estos tiempos, ¿ya? Voy a entregar un pequeño conocimiento, también es testimonio, pero todo es bíblico, ¿ok? Eh, en aquel tiempo, cuando me tocaba diezmar en la casa de oración donde estaba, dependiendo de lo que yo ganaba, sacaba mi 10%. Si ganaba 1 millón de pesos, daba 100 lucas, 120 lucas, 80 mil pesos. Y como el sueldo era variable, yo sacaba y daba lo que tenía que dar. Pero en algún momento el Espíritu Santo me enseñó, me habló y me dijo de que, o sea, me dio a entender realmente de que el diezmo que yo estaba dando, ¿verdad? Solamente le quedaba retenida mi justicia, quedaba retenido en el bolsillo del pastor. ¿Qué quiero decir con eso? De que nosotros, la iglesia, ¿verdad? Tenemos que hacer justicia. Dice la palabra de Dios que ya no ocupemos nuestros miembros, estamos hablando de nuestro cuerpo, no ocupemos nuestro cuerpo para practicar el pecado, ¿ok? Sino que ocupemos nuestro cuerpo en practicar la justicia. Cuando habla de la justicia está hablando del ayudar a las demás personas, a los más necesitados. Escúchelo bien. Nosotros estamos llamados como pueblo de Dios a hacer justicia. En otras palabras, a ser justicieros. Eso significa que estamos para socorrer a los demás, para ayudar a los demás, para salvar a los demás. Eso significa la palabra salvar, ayudar, socorrer, ¿verdad? Eh, Auxiliar y también significa sanar. Entonces, nosotros estamos llamados a eso, ¿correcto? Referentemente a eso, el Espíritu Santo me hizo entender y saber a través de la palabra de Dios de que nosotros tenemos que ocupar nuestros recursos económicos para ayudar a las demás personas que lo necesitan, ¿ya? Pero lo que no te enseñan en la casa de oración es que tienes que comenzar por tu familia, por la familia tuya. Dice la palabra de Dios en sí, correcto, primera de Timoteo, capítulo 5 versículo 4 y versículo 16 si no me equivoco, puede buscar usted en tu palabra. Dice que nosotros tenemos que ayudarle a nuestros ancianos, a nuestros abuelos y a nuestros padres, ¿ya? Entonces, lo que a mí me enseñó el Espíritu Santo es justamente eso, po. Sin haber leído yo la palabra de Dios, el Espíritu Santo a mí me dijo de que mi diezmo tenía que yo administrar mi diezmo. Significa de que yo soy una persona adulta ya, ¿verdad? Soy papá de hace bastante tiempo y yo soy el que tengo que administrar mi dinero, a quien yo le doy mi diezmo, porque lo que estaba haciendo estaba bien, pero a la vez estaba mal, po. ¿Por qué estaba bien? Porque yo daba mi diezmo, pero ¿por qué estaba mal? Porque yo lo administraba mal. Se lo daba solamente al pastor, al obispo. ¿Se entiende? Y la palabra de Dios a mí me dice que el diezmo se tiene que administrar a la viuda, huérfano, extranjero y al pastor no dejarlo desamparado, dice la palabra de Dios. ¿Ok? Pero el diezmo se crea para las personas que están más necesitadas, los más pobres, ¿ya? Los desamparados. Recuerda que Dios es un protector de la viuda, del huérfano y del extranjero. Bueno, referentemente a eso, el Señor a nosotros nos indica para dónde es que tienen que ir los recursos, ¿ya? Es para los más necesitados. Entonces, entre eso, cuando encontramos a la gente en situación de calle, por así decirlo, que están desamparados, ellos son los huérfanos, por así decirlo, ¿verdad? Hoy en día, aparte de que hay, ¿cómo se llama?, instituciones de huérfanos, también, o sea, nosotros tenemos que tomar nuestros diezmos y repartirlo en 4 partes, po, es lo que le acabo de hacer mención, ¿verdad? Entonces, referentemente a eso, dice la palabra de Dios que tenemos que comenzar por nuestra propia casa. Primero tiene que pesar, dice la palabra de Dios, que aquel que no mantenga a sus viudas, a sus viejitos, ¿verdad? Es peor que un incrédulo. Dice la palabra de Dios que todos esos cristianos que son tan buenos, que son tan piadosos con la gente, dice que primero no le vale de nada, porque primero tienen que ser piadosos con su propia familia, con sus propios abuelos, ¿verdad? Entonces ahí es donde cae mucha cantidad de cristianos, en la cual dicen, oh, que soy bueno porque le doy un pedazo de pan a una persona que anda pidiendo, pero resulta que cuando tienen que ayudarle a sus padres o ayudarle a sus abuelos, no lo hacen, po. ¿Se entiende? Entonces, por eso muchos dicen, oye, van a llegar tocando la puerta al Señor, ábrenos, Señor, y el Señor le va a cerrar la puerta en la cara y le va a decir, oye, ustedes son hacedores de maldades, por tanto no tienen la entrada al reino de los cielos. Muchos se van a sorprender en el tiempo cuando piensen ellos, dice la palabra de Dios que ellos pensarán que tienen la salvación lista cuando no es así, pues. Entonces resulta que, hablando de lo que es el tema del diezmo, la palabra de Dios a mí me dice, ¿verdad? Que primero tengo que empezar por casa, por la familia. Si usted, no sé, tiene algún hermano de sangre, algún primo que lo esté pasando mal, que sé yo, desempleado y le están saliendo las cosas muy mal, no se olvide de echarle una manito a ellos. Primero su familia, mi amigo y amiga, primero su familia, especialmente a los padres y abuelos. Ahí usted tiene que echarle el ojo a ellos y dejar una colita, ¿verdad? Porque si usted quiere ayudar a la viuda, huérfano, extranjero, deje una colita también para su pastor. Dice la palabra de Dios, cuando muchos hoy en día hablan de que no hay que dar diezmos, la palabra de Dios dice de que al pastor tiene que pagarle tributo. Y cuando nosotros vemos qué significa la palabra tributo, la palabra significa diezmo. ¿Se entiende?
pero no es todo su diezmo, sino que es parte de su diezmo. Si usted quiere ser una persona justa, tiene que repartir su diezmo a las personas que lo necesitan. Partiendo desde su casa, puede ser su propio hijo amigo, puede ser su propia hija amiga, ¿ya? Quiero que eso lo tenga claro. No importa si ellos no son cristianos, es su familia. Quiero que entienda esto. Antes de ser cristiano, antes de ser un religioso, antes de tener distintas clases políticos, nosotros somos seres humanos primero. Nosotros tenemos familia primero. Por tanto, si tu hijo está pasando necesidades, dale el diezmo a tu hijo. Si tu hija está pasando necesidades, dale el diezmo a tu hija. ¿Se entiende? Entonces, eso es ser una persona considerablemente justo, justa en la vida. ¿Ya? ¿Qué más te iba a hacer mención? La palabra de Dios dice en Marcos, capítulo 4 versículo 11 creo que es, o capítulo, capítulo 7 versículo 11 correcto. Ahí le habla el Señor y le reclama a los pastores en aquel tiempo, le hace mención, ustedes dicen que es corbán, todo aquello con el que pudiera ayudar a los padres, ustedes sacan la excusa de que es para la obra del Señor. Tráiganme los diezmos, que esto es para la obra del Señor. Oye, y hay muchos pastores que te dicen eso. Entonces, ellos sacan la excusa de que el diezmo y la ofrenda, todo es para la obra del Señor. Y en el fondo, se lo meten al bolsillo como sueldo de ganancia para ellos. Eso no es correcto. Son pastores ladrones. Así que ojo con eso. Y Jesucristo le hizo mención, le dijo, ustedes dicen que es corbán, o sea, teniendo la excusa de que todo lo que ellos tengan tienen que dárselo a ustedes, ¿verdad? Sacando como la excusa que es para el Señor, pero no dejan que esta gente le ayude a sus padres. De esa forma ustedes y hacen que la gente invalide los mandamientos. Eso fue lo que le dijo. O sea, ustedes hacen que estas personas, estas ovejitas, invaliden el mandamiento número 5, que es honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, sea como sea, el Señor les reclamó eso. Ahora también, como le hago mención, en 1 Timoteo capítulo 4, no, capítulo 5, versículo 4 16, también habla de lo mismo. O sea, el que no sostiene a sus abuelos, a sus ancianos, ¿verdad? A sus viudas, por así decirlo, lo que dice la palabra, pasa a ser peor que un incrédulo. ¿Ya? Así que quiero entregar esta información, espero les sirva, espero que lo coloque por práctica, que es usted el que gobierna su diezmo, es usted el administrador. ¿Es un buen administrador o es un mal administrador? Yo era un mal administrador y el Señor me corrigió y ahora sí sé ser un buen administrador de mi diezmo, ¿se comprende? Entonces yo lo reparto a quien tenga que repartirlo, si hay gente pidiendo de repente en las calles, yo siempre trato de darle, ¿ya? Porque la palabra de Dios dice así, que nosotros tenemos que ser justicieros, tenemos que ayudar a las personas, con un granito de arena aunque sea, pero ayudar, pues nunca dejar de ayudar. Y obviamente nuestra prioridad son nuestros padres y nuestros cercanos, ¿ya? Recuerdo un testimonio muy cortito, que ya estoy terminando con esto. Recuerdo que hace ya mucho tiempo atrás, chiquillos que no eran cristianos, por así decirlo, que no era fervorosamente seguidor de Jesucristo, se le rompió la cama. Esa es la realidad de las cosas. Se le rompió la cama y estaba durmiendo en el suelo. Entonces ahí fue cuando el Señor me habló y me dijo, ocupa tu diezmo en dárselo a esta persona. Ocupa todo tu diezmo, ¿verdad? Que eran más de 100 lucas, y dáselo a esta persona. Pero no me dijo dáselo en plata, sino que dijo, cómprale una cama a él. Entonces yo fui y lo hice, po. Compré una cama y se la regalé. Cuando estoy hablando de una cama, estoy hablando del catre, no sé cómo le llamarán en su país, si es que esto sale fuera del país. Se le compró el somier, por así decirlo, ¿verdad? Todo el catre donde va arriba el colchón. Entonces se le compró eso y ya no estaba durmiendo más, gracias a Dios, más en el suelo, sino que ya pudo comprar un colchón y lo colocó arriba de su camita. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser buenos administradores del diezmo. En otra ocasión recuerdo que andábamos menos justo y tenía, no sé, harta luquita, como 500 lucas de diezmo. Y el Señor increíblemente va y me habla y me dice, ya, con todo esto que tienes de diezmo, tienes que comprarle lentes a tus hijos, tienes que comprarle otras cosas que eran importantes para mis hijos, ¿verdad? Ir al médico, ver el tema de la vista y todo lo demás, po. Y yo me sorprendí mucho, yo dije, chuta, pero me está diciendo que gaste todo mi diezmo en mi familia. Y la respuesta fue que sí, po, porque la familia es prioridad para nosotros, ¿se entiende? Bueno, en otras palabras, nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo realmente te dice, oye, anda y dale 10 lucas a esta persona, porque a mí me lo ha pasado un montón de veces, anda y dale 10 lucas a esta persona, anda y hazlo. Si te dice, oye, mira, a esta familia que está ahí está pasando necesidad, y tú tienes harta mercadería, saca de esa mercadería y llévale una bolsa de mercadería. Nosotros lo hemos hecho muchas veces. Entonces, ¿es por qué? Porque el Espíritu Santo a nosotros nos guía a hacer eso. La palabra de Dios dice que nosotros los hijos de Dios tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Por tanto, si usted escucha la voz del Espíritu Santo, obedézcale. Amén. Así que le dejo le entrego estos testimonios, esperando que a usted le sirva cómo ser un buen administrador de su diezmo. Amén. Un abrazo, que tenga bendiciones. Chau, chau.